Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos ya transmitiendo un nuevo episodio de Línea de Tiempo. Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo. Vamos a acercar por acá micrófono. Creo que va a bajarlo un poquitín por acá. Vamos a revisar cómo estamos por acá nosotros. Eso es, muy bien. Y bueno, creo que ya estoy ya listo transmitiendo en esta noche. Como siempre, hágame saber que está por ahí con nosotros en este nuevo episodio de Línea de Tiempo. Para ser más específicos, el episodio número 10 de nuestro programa Línea de Tiempo. Así que bueno, bienvenidos a todos los que ya van a estar conectándose. Voy a entrar por aquí yo también en mi red social. Yo comparto mi contenido, ¿no? Entonces, espero que también usted apoye compartiendo este contenido, uniéndose también a mi canal. Recuerde Felipe A. Gamboa D, mi canal por allí de YouTube. Voy a anotarlo por acá entre otras cosas. Vamos a ver por acá cómo organizo esto. Eso es, ahora sí creo que ya me siento un poco más cómodo. Felipe A. Gamboa D, mi canal de YouTube. Ahí usted puede entrar. Puede suscribirse, por favor, suscríbase, entre otras cosas. Si no se ha suscrito todavía, entre por favor allí a mi canal y suscríbase. Bueno, y yo voy a estar compartiendo por aquí también mi contenido en mis redes sociales. eh, a corroborar en primer lugar que ya esté por acá transmitiendo, que ya esté por acá listo en todo el tema. Eso es, ya estoy por aquí sonando y todo el asunto. Muy bien. Vamos a compartirlo por acá, allí en mis redes sociales. Y bueno, si usted también quiere apoyar compartiendo, bienvenido sea. Comparta, por favor, este contenido en sus redes sociales. Y bueno, un episodio estupendo en esta noche, como creo que los otros episodios también han estado estupendos, ¿no? Buenas cosas para aprender, para ratificar nuestra fe, para preguntarnos muchas cosas, ¿no? A veces necesitamos preguntarnos el por qué somos creyentes y es lo que voy a responder en esta noche. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy creyente? ¿Por qué decidí ser cristiano? En algún momento de nuestra vida tenemos que plantearnos preguntas serias, ¿no? De hecho, recuerdo cuando estaba en la universidad, no olvido un profesor que me decía, si uno plantea la pregunta correcta, pues obtiene la respuesta correcta. Es fácil de entender eso. Si planteamos la pregunta equivocada, pues vamos a obtener una respuesta equivocada. Y estoy de acuerdo con él en esto, ¿sabes? Estoy en sintonía con él en esta parte. Y creo que una de las preguntas más importantes que debemos plantearnos es, ¿por qué creemos lo que creemos, no? ¿Por qué practicamos lo que practicamos? De hecho, hoy uno de mis hijos me preguntaba qué significa un rito. Y a veces sin darnos cuenta practicamos tantas cosas, ritos, costumbres, que, discúlpeme, a la final ni siquiera sabemos de qué se trata el tema, ¿no? Que no sabemos ni por qué es, ni de qué es, ni para dónde viene, ni de dónde salió, no sabemos absolutamente nada. Y por eso hay momentos en la vida en que debemos plantearnos preguntas como estas, ¿no? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y por eso he titulado el episodio de hoy, ¿por qué soy cristiano? Y en nuestra línea de tiempo creo que esto me va a tomar pues un buen tiempo, por lo menos algunos capítulos me va a tomar para poder contestar a esto, ¿no? Permítame, va a poner un poquito de luz por acá. Eso sí, creo que ya está mejor la lucecita por acá, ¿no? Hay que nos ayude un poco la luz, cuadrándonos por acá este tema. Eso es. Muy bien, ¿por qué soy cristiano? El episodio de hoy, allí para que usted y yo podamos estar compartiendo este buen tiempo. Y bueno, aprovecho ya para saludar a varias personas que me saludan hoy. Doña Virgelina ya me está saludando en esta noche. Un abrazo para Doña Virgelina. Un abrazo también para Rosa Zambrano. Un abrazo para Mechitas. Un abrazo para Patti Cortés.
Un abrazo para Clara. Bueno, y a todos los que están conectados, un abrazo para todos en este ah, tiempo y que sabemos que vamos a ser altamente bendecidos. Así que bueno, un episodio más, respondiendo una gran pregunta: ¿por qué soy cristiano? Voy a anotarlo por acá, nuestro título de esta noche, ¿no? Y de hecho usted puede ahí escribirme ahí preguntas. Es más, si usted me quiere contar por qué es cristiano, cuénteme. Bueno, ¿cómo empezó mi historia en el cristianismo? Mm, Recuerdo que la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, bueno, entre otras cosas, para ese momento mi mamá no era, eh, no se congregaba constantemente en alguna iglesia, pero de una u otra manera ella tenía sembrado en su corazón el tema del cristianismo, ¿no? Em, Ella me cuenta, yo no recuerdo nada de eso, solo tengo un vago recuerdo por ahí que ya le voy a contar, pero mi mamá me cuenta que había una señora que trabajaba en los temas de manicure, arreglo de uñas y todo este tema, y ella le predicaba. Esta señora iba a hacerle todo el tema del manicure a mi mamá y ella le predicaba. Yo estaba chiquitín, no recuerdo, no sé, tendría alrededor de unos 3 años, me dice ella, 3, 4 años. Y ella me cuenta a mi mamá que esta señora le pedía permiso para llevarme a la iglesia cristiana. Mi mamá le daba permiso para que me llevara. Yo francamente no tengo muchos recuerdos de eso, la verdad. No recuerdo sino un vago instante que tengo en la cabeza de estar en la ventana de la sala de mi casa y esperar que ella llegara. Y recuerdo que la vi pasar y salí feliz corriendo a recibirla. Eso es todo el único recuerdo que yo tengo de lo que mi mamá me cuenta de el cómo inicié en el cristianismo. Más adelante, ya sí lo recuerdo, ya era un poco más grande, y me acuerdo que la primera iglesia cristiana que yo fui, una iglesia llamada Bethesda, acá en Bogotá, Colombia. En esa época esa iglesia quedaba en una de las zonas más duras acá en la ciudad, en pleno centro de Bogotá, una parte pues, una zona allí compleja, y me llevaron allá, mi mamá, y desde ahí quedó sembrado más, creo yo, el evangelio en mi vida. Y nací, yo creo que en ese momento nací de nuevo, posiblemente antes, no sé, en fin. Pero el punto es, en ese momento tuve una convicción de el cristianismo. Era un niño, simplemente pues en ese momento se sembró en mi vida el tema del cristianismo y crecí con eso en mi cabeza. No era que nos congregáramos cada 8 días, la verdad. No era muy seguido en ese momento. Yo vivía bastante lejos de esa iglesia y por la época no es que existieran muchas iglesias cristianas, la verdad. Ya cuando crecí, cerca de la casa pusieron una iglesia cristiana. Y recuerdo que mi mamá una vez me dijo, vaya al grupo de jóvenes de allá. Vaya los domingos si quieren, no hay problema. Yo le hice caso, yo fui como por experimentar, por mirar a ver qué pasaba y ahí me conecté. Desde ese momento, mm, recuerdo que tenía como unos 12 años, si no estoy mal, 11, 12 años, y desde ese momento quedé conectado ya como tal a congregarme fielmente, a crecer en los principios de Dios, empecé a conocer más de la Biblia, empecé a em,
hacer un discipulado, acá pues por lo menos le llamamos discipulado, a, a clases que nos llevan a crecer un poco más en la fe. Empecé a congregarme, empecé a servir, bueno, muchas cosas allí en esta hermosa congregación. Pasó el tiempo, eh, tuve que ir a prestar el servicio militar, pero no me aparté del Señor, siempre tuve al Señor en mi corazón, la verdad. Y ya por esos días, mi mamá empezó a estudiar en un centro de entrenamiento bíblico y me inscribió también. Me dijo, bueno, ¿quiere estudiar conmigo? Vamos y estudiamos. Yo le hice caso también. Nos inscribimos allá hasta el centro de entrenamiento bíblico. Y finalmente, la iglesia donde se desarrollaba este entrenamiento bíblico, empecé a congregarme con ellos, ¿no? Y fue un tiempo estupendo, un tiempo para conocer más al Señor, para todo el asunto. Y de ahí salimos ya para empezar como tal la obra a tiempo completo, ¿no? Y seguir sirviendo al Señor hasta hoy, hasta estos días. Seguir sirviendo a nuestro Señor. Pero a lo largo de ese tiempo, pues, como todo, surgen preguntas, ¿no? Y una de esas preguntas es, o que surgió en ese momento para mi vida fue, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué creo en lo que creo? O sea, ¿por qué eh, para ese momento pues no tenía tantos estudios, no conocía muchas cosas, pero sí quería saber una respuesta sólida del por qué debía ser cristiano, ¿no? ¿Por qué otras culturas, otras filosofías pues mostraban muchas cosas que parecían la verdad? ¿Y por qué yo podría afirmar, tanto para mí como para otras personas, que el cristianismo es la verdad? Y empecé a preguntarme esto, ¿no? Empecé a preguntarme por qué el cristianismo es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy cristiano? Y lo primero que marcó una diferencia notable en esa respuesta del por qué soy cristiano, pues tenía que ver con la Biblia. Empecé a pensar y dije, bueno, mm, las grandes ideas, grandes filosofías de los hombres, creencias, mm, en su mayoría tienen un libro, por no decir que todas. Tienen textos que ellos les llaman sagrado. Textos que muchos dicen ser de un origen divino. Por supuesto, el cristianismo tiene la Biblia. Y dije, ok, ¿en qué se diferencia la Biblia con otros textos? Que otras culturas, religiones, ideas, creencias hacen ver como si fueran textos sagrados. Me sumergí durante un buen tiempo en estudiar esa Biblia, en estudiar esto que les menciono, ¿no? De por qué el origen sagrado de la Biblia. Y la respuesta que encontré al estudiar esto, básicamente me dejó a mí sin respuestas y totalmente convencido de que el cristianismo es la verdad y de que esa Biblia definitivamente es de origen divino. Y en esta noche quiero compartirte el por qué soy cristiano, una razón importante para mi vida, por la grandeza de la Biblia. No puedo empezar a tocar temas de nuestra línea de tiempo mm, sin antes establecer la veracidad de la Biblia, sin antes mostrarte muchas cosas, no solo en este capítulo, sino en otros capítulos, sobre la grandeza de la Biblia. Es el libro que la mayoría de los que me están escribiendo tenemos, ya sea físico en nuestro celular, en nuestra tablet, en el computador, pero la grandeza de esa Biblia es un testimonio firme de que no hay nada que se le pueda igualar, que tiene un origen definitivo divino, que esa palabra fue hablada por Dios mismo y quedó escrita para que usted y yo sigamos esa Biblia.
y por lo tanto, sigamos lo que está escrito en esa Biblia. Cuando terminé lo que les cuento de ese estudio y esas preguntas que me formulé, porque quería saber que en efecto estuviera en la verdad, no que estuviera por ahí quién sabe en qué locura o en qué cosas por ahí metido, sino que de verdad estuviera en lo que era veraz, en lo que es cierto, pues al final concluí que la Biblia es única, que ese libro es maravilloso, que la grandeza de ese libro es único, se lo puedo asegurar. Y por eso en esta noche quiero contarte algunas evidencias externas que están atestiguando que la Biblia es la verdad. Algunas evidencias externas que nos hablan acerca de la veracidad de la Biblia. Aprovecho para saludar en esta noche a Tania. Un abrazo para Tania. Un abrazo también para Elodia. Un abrazo para Adri Rojas también. Un abrazo para Zuli González en esta noche. Nora Villalobos también está con nosotros. Un abrazo para todos ellos y bueno, para todos los que están conectados, ¿no? Y usted ya sabe, si tiene alguna pregunta, si tiene por allí algo, pues por favor, déjeme su mensajito y allí estaremos respondiendo a cualquier inquietud, ¿no? Así que bueno, evidencias externas que están atestiguando que la Biblia es la verdad. Esto usted lo puede verlo muchísimo más en diversos libros, pero para esto hay un libro que yo recomiendo mucho. Su autor se llama Antonio Cruz, es un estupendo hombre del Señor allí, y él escribió un libro llamado Apologética Cristiana. Gran parte de lo que voy a mencionar lo tomo de este libro. Muchísimo, muchísimo de lo que voy a mencionar esta noche lo estoy tomando de este libro, ¿no? Y si usted quiere indagar un poco más, quiere conocer un poco más acerca de todos estos temas que estamos viendo en línea de tiempo, pues usted puede leer libros como este, que más adelante voy a hablar de algunos libros, ¿no? Y le aseguro que le van a bendecir muchísimo su vida. Bueno, evidencias externas de la grandeza de esta Biblia. La primera evidencia que tenemos acerca de esta Biblia y que nos está atestiguando que esta Biblia es la verdad es la evidencia histórica. Voy a anotarle por acá algo que se llama la evidencia histórica. Una de las grandes evidencias que están atestiguando que la Biblia es la verdad. Entonces, cuando usted lee su Biblia, cuando usted coge ese libro, con esto que vamos a ver esta noche, usted puede estar completamente seguro que está leyendo algo que es verídico. Algo que está contado por muchísimas historias, pero que esas historias se pueden comprobar desde muchos ángulos. Por ejemplo, la Biblia es un libro que nos cuenta la historia de la teología. La teología, ¿qué es? Básicamente es la relación entre Dios y el hombre. Entonces nos está contando la historia de la teología. Es estupendo entender esto, ¿sabe? Es estupendo porque muchos libros que usted lee, muchos libros que muchos consideran sagrados, son libros que algunos quedan inconclusos, otros libros quedan como con un sinsabor de finalmente estoy totalmente perdido y no hay nada que yo pueda hacer. Otros libros lo dejan con más preguntas que respuestas. Otros libros ellos mismos se encargan de decir que no saben absolutamente nada de la verdad. Pero por el contrario, la Biblia
es el único libro que usted puede encontrar en donde habla claramente acerca de la relación entre Dios y el hombre y cómo Dios vino a tratar con el ser humano, cómo Dios intervino en la historia del ser humano. Es el único libro que nos muestra eso. La Biblia también es un libro, por ejemplo, de historia política. Usted va a encontrar en la Biblia la narrativa de reyes, la narrativa de gobernantes, no solo del pueblo de Israel, sino de imperios importantes que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad. Y la Biblia también cuenta historias sobre estos reyes, sobre estos grandes emperadores. Nos cuenta parte de la historia de algunos reyes, como del imperio griego, del imperio asirio. Nos cuenta historias interesantes del imperio griego. Es un libro que está repleto de historias y, le reitero, historias verídicas. La Biblia también es un libro que nos cuenta mucha historia respecto a la geografía. Usted cada vez se va a dar cuenta cómo muchos lugares geográficos, muchas cosas que la misma Biblia está citando, se encuentran, se pueden demostrar, son verídicos. Y nos cuenta estas historias. La Biblia nos encarga también de contar una historia cronológica. Nos cuenta muchísimas cosas la Biblia respecto a tiempos, lugares, a situaciones, y todos enlazados en una cronología. De hecho, la inspiración de este programa es eso también, enlazar de una manera cronológica hechos importantísimos a la luz de la Biblia que han impactado a la humanidad entera. Pero la Biblia es un libro que nos habla de cronología. La Biblia también es un libro que nos habla de ecología. En fin, la Biblia nos habla de muchísimas cosas. Y lo más interesante de todo es que no son solo mitos o leyendas como algunos quieren hacerlo ver, sino por el contrario, son historias verídicas, historias que se pueden comprobar. Y las evidencias externas cada vez más apuntan no a desvirtuar lo que dice la Biblia, sino por el contrario, y para el dolor de muchos que a regañadientes tienen que reconocer que la Biblia tenía toda la razón en lo que mencionaba. Tú te puedes dar cuenta a lo largo de la historia de la humanidad y aún con la explosión del conocimiento, puedes decir que ha sido un libro objeto de muchísimos ataques, que más adelante vamos a mencionar esto. Y la Biblia ha sufrido tantos ataques de todos los ángulos, pero la única realidad es que en pleno siglo XXI la Biblia sale victoriosa. Sale victoriosa en todo lo que ella tiene que salir victoriosa. Porque pues es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Es la palabra del Dios todopoderoso que está obrando entre nosotros. Así que bueno, una gran evidencia histórica que se revela en la Biblia. En segundo lugar, te quiero contar acerca de no solo la evidencia histórica de la Biblia, sino también una evidencia que se llama, y literalmente se llama de esta manera, verídica. Voy a anotarlo por acá. Y ya sabes, si usted quiere contarme el por qué es cristiano, anótemelo por ahí, por favor. Hoy le estoy contando por qué yo soy cristiano. Y lo primero que le estoy contando esta noche es por la grandeza indiscutible de la Biblia. Es única. Por lo tanto, todo lo que diga la Biblia, le creo. Muy bien, aprovecho para saludar por aquí. Pastor Rodolfo ya está por ahí con nosotros. Zuli nos escribe.
de la cultura de época y sus tradiciones. Sí, señora, la Biblia nos habla de culturas, usos, costumbres, en fin, tantas cosas que nos habla la Biblia, ¿no? Un abrazo para Janet Arce en esta noche también, que ya está con nosotros, Janet. Muy bien. En segundo lugar, una evidencia externa de la Biblia se titula de esta manera: evidencia verídica. ¿Qué significa la evidencia verídica? Que los escritos que hay en ella, la mayoría de su porcentaje, en un alto grado, por lo menos el 90%, fue escrito a base de testigos directos que vivieron los hechos. Es decir, no fue tan solo escrito por la inventiva del ser humano, porque a alguien se le ocurrió que esto debía ser así, o porque alguien se imaginó esto. No, no, no. La evidencia verídica nos está diciendo que esos hechos fueron narrados específicamente por personas que vivieron los hechos. Por ejemplo, grandes milagros. A ver, alguien que me anote un milagro grandioso de la Biblia. Por lo menos yo le cuento uno. El mar rojo dividiéndose para que el pueblo de Israel pasara en seco camino a la tierra prometida. Porque tras de ellos había un ejército numeroso del imperio de la época llamado el imperio egipcio, en cabeza de Faraón, su gobernante, que estaba persiguiendo a este pueblo lleno de esclavos y que no tenía cómo defenderse ante la élite militar de la época. ¿Qué pasó? Un milagro que se abrió el Mar Rojo. Pero es que este milagro, ¿sabe qué pasó? Fue contado directamente por Moisés, que él estuvo allí y presenció ese hecho. Es más, hoy terminamos de leer con mis hijos el libro de Josué. Entonces se pusieron un poco tristes porque el libro finaliza con la muerte de Josué y entonces estaban tristes por eso. De hecho, los que nos conocen, mi hijo menor se llama Josué, entonces estaba sentado ahí con la mamá y empezó a hacerse ahí el que estaba muerto con la lengua afuera y ya se lo imaginará cómo es de chaucero. Y bueno, el punto es, este libro dice algo interesante en esas palabras finales. Y dice que todos los ancianos que sobrevivieron a Josué, toda esa generación sirvió al Señor. Pero cuando esos últimos hombres que presenciaron todo esto y que mueren, el pueblo de Israel se aparta del Señor. Pero me llamó la atención y me llama la atención cómo hombres que vivieron y que fueron testigos directos de todas las grandezas que Dios hizo a través de Josué, fueron hombres que mientras estuvieron con vida guiaron a el pueblo a servir a Dios. ¿Por qué? Porque presenciaron cosas, vieron cosas de primera mano. Y usted y yo tenemos que entender que la Biblia, sus relatos, no surgieron por la inventiva del ser humano. Son relatos que fueron escritos o contados por personas que vivieron esa situación. ¿Y por qué podemos decir que en el 90%? Pues porque cuando el Señor creó el universo, ninguno de nosotros estaba ahí. Cuando el Señor hizo las grandes estrellas del cielo, ninguno de nosotros estaba ahí, ¿verdad? Pero en otros relatos, en el 90%, fueron escritos o narrados por
testigos directos. Por ejemplo, aquí nos dice Zulima, la conquista de Jericó, por supuesto. Claro que sí, mi Zuli, gracias por el ejemplo que nos das. Fue narrado y fue escrito por gente que vivió ese momento. En este caso, Josué. Josué vivió la toma de Jericó y Jericó cayó. Entonces, hay gente que dice, por ejemplo, en el tema de Jericó, cuando lleguemos ahí, vamos a ver algunas cosas. Bueno, no sé si alcancemos porque el Señor viene pronto, ¿no? Espero por lo menos llegar a Génesis 1:1. Mm, Nos falta todavía varios episodios para empezar Génesis 1:1, imagínense. Y eso que estoy tratando de avanzar ahí en nuestra línea de tiempo. Pero bueno, el punto es eh, la toma de Jericó. Entonces algunos dicen, no, sí, en efecto, Jericó existió, era una ciudad importante, pero sus muros se cayeron porque hubo un temblor, un terremoto y tumbaron los muros. Bueno, pues, ¿por qué tratar de explicar lo milagroso encasillándolo en lo natural? ¿Por qué no pensar que, en efecto, el grito que dio el pueblo de Israel hizo que la tierra temblara y se cayeran esos muros? O sea, ¿pudo haber un temblor? Pues claro, pudo haber un temblor, pero un temblor que fue ocasionado por Dios mismo para que esos muros se derribaran. El punto es, ah, esto fue narrado por testigos directos que vieron lo que pasó. También, por ejemplo, em, nos escribe Nora, cuando Josué oró y el sol se detuvo. También Josué lo contó y fue un testigo directo. La resurrección de nuestro Señor Jesús, el mayor milagro, sin duda, nos escribe Patti. Sí, señora, claro. ¿Y narrado por quiénes? Pues por los testigos directos, por los discípulos, que días antes los querían matar, pero ahora estaban hablando con toda la libertad de Dios. Bueno, por acá nos saluda Eugenia, un abrazo para ella. Bendiciones, Luce Antonio, eso es. Bueno, un abrazo por allá para toda la familia, por favor. Muy bien, nos escribe Janet Arce, cuando Elías oró para que lloviera, sí señora, también, y definitivamente fue escrito por alguien que presenció los hechos, la pesca milagrosa, imagínense, testigos directos. Entonces la evidencia verídica. En tercer lugar, una tercer gran evidencia que tú vas a encontrar para la Biblia, que tú vas a encontrar para la palabra de Dios, pues tiene que ver con el rigor que tenían los copistas de esa Biblia, de esos textos de los cuales surgieron las palabras que usted y yo tenemos hoy compiladas en la Biblia. El rigor de los copistas. Una gran evidencia a favor de la Biblia. Una gran evidencia externa a favor de la Biblia. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué significa ese rigor? Pues resulta que los que copiaban el texto bíblico, a la hora de copiar ese texto tenían un estándar sumamente alto, porque ellos sabían que estaban transmitiendo la mismísima palabra de Dios. No estaban hablando de cualquier cosa, no estaban hablando de vamos a copiar X, Y, Z, no. Estaban copiando la mismísima y poderosa, bendita palabra de Dios. Estaban copiando eso. Entonces para ellos eso era, para su cultura era importantísimo jamás perder la transmisión de ese texto sagrado. Entonces, por ejemplo, cuando ellos copiaban el texto de la Biblia, no, no lo hacían pensando, copiando palabras. Por ejemplo, usted y yo nos hemos acostumbrado a contar palabras. Un texto tiene tantas palabras. Por el contrario, ellos copiaban teniendo en cuenta letras. Fíjense en la diferencia. Ellos no contaban palabras, contaban letras. Y ellos sabían
cuántas letras tenía cada libro. Ellos sabían exactamente. Entonces al final, después de todo el rigor que tenían, pues ellos sabían que, ok, podían estar susceptibles a algunos errores. ¿Qué era lo que ellos hacían? Al final de copiar un libro, contaban cada letra. Y por ejemplo, si ellos sabían que el libro contenía, por dar un ejemplo, 1000 palabras, y al final de ese conteo resulta que tenían más palabras o menos letras, perdóneme, menos letras o más letras de las que el libro debía contener. En este caso, en el ejemplo que les doy, si tenía 999 letras, pues entonces ya sabían que había quedado mal copiado, porque el libro que estaban copiando tenía que tener 1000 letras. Por el contrario, si se pasaban a 1005, 1100, lo que fuese. Es decir, si les daba menos o si les daba más, cogían ese texto, lo destruían y otra vez empezaban a copiar el texto el cual estaban trabajando. A tal punto, en otro capítulo, posiblemente en el siguiente capítulo veremos algunos datos interesantísimos, pero vamos a ver cómo la Biblia es el único texto que han pasado milenios, escúcheme muy bien, milenios, y todos los hallazgos siguen demostrando que lo que usted y yo tenemos escrito hoy es exactamente lo mismo que dice o que decía milenios atrás. Esto es milagroso, porque ningún libro en la humanidad puede decir eso. Ninguno. El único libro que puede decir, sacando pecho, que lo que escribió hace milenios atrás es lo mismo que usted y yo estamos leyendo hoy, el único libro que puede decir eso es la Biblia. Pero bueno, en el siguiente capítulo vamos a profundizar un poquito más acerca de eso. Pero es la evidencia en el rigor de los copistas. Podemos tener certeza que estos hombres que copiaban era una cosa seria. De hecho, por acá Zuli nos pregunta, ¿los copistas eran los escribas? Sí. Más adelante ellos pasaron a ser conocidos como los escribas. Y los escribas, eh, pues eran conocidos por una deformación en un dedo. Porque de tanto escribir, el dedo se deformaba. Le salía como un callo impresionante y bueno, un montón de cosas. El caso es que se les deformaba el dedo. Y entre otras cosas, en el Nuevo Testamento leemos un término que dice doctores de la ley. Tal vez los que me están escuchando han leído ese término en el Nuevo Testamento, doctores de la ley. Bueno, ¿quiénes eran los doctores de la ley? Eran escribas. No eran ni fariseos, ni saduceos, no, eran escribas. Pero eran escribas que habían hecho su oficio durante 40 años. Y cuando cumplían de hacer su oficio, cuando pasaban 40 años, eran nombrados doctores de la ley. Porque estos hombres se las sabían al derecho y al revés. Y recuerden, no se sabían palabras, se sabían no solo las palabras, sino cada letra. La conocían perfectamente. Sabían absolutamente todo. Y a esos fue a los que Jesús también les llamó la atención. Porque por supuesto, imagínese usted después de 40 años de hacer una labor y que venga alguien a refutarle, pues usted dice, venga, pero ¿quién es este? Yo llevo 40 años en esto, yo soy un doctor de la ley, yo me sé el texto al derecho y al revés, ¿usted quién es? Pero Jesús los dejaba con la boca cerrada, ¿no? Bueno, gloria a Dios. No sabían, no sabían a quién tenían al frente, no sabían que Jesús mismo era todas esas letras que habían estado copiando por 40 años. Ahí estaba frente a ellos, hecho hombre, ¿no? Bueno, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Por acá Patricia nos dice, respondiendo a lo que nos preguntas, ok, Pati nos va a contar algo acerca de el por qué es cristiana.
el por qué cree en lo que cree, ¿no? Bueno, soy cristiana porque me enamoré de Jesús y punto. Lo conocí siendo muy niña y desde entonces su amor me alcanzó. Con los años tuve mis tropiezos, conocí lo que es estar lejos de Él, pero también descubrí que nada llena como su presencia. No llegué al Señor por una necesidad, llegué literalmente por amor. Ha estado conmigo en mis instantes más felices y también en los más dolorosos. Por eso hoy no me imagino una vida sin ese amor que me sostiene, me perdona y permanece conmigo cada día. Estupendo, mi Pati. Gracias por contarnos parte de la historia de tu vida. Estupendo. Si alguien más me quiere contar, bienvenido sea. Hoy le estoy contando por qué soy yo cristiano. Porque me puse a pensar dentro de mí, oiga, ¿por qué tengo que creer en el cristianismo? ¿Por qué debo ser cristiano? ¿Por qué no debo ser maometano, budista o ateo, qué sé yo? ¿Por qué soy cristiano? Ya le estoy contando. Y lo primero, la grandeza de la Biblia. Muy bien, el último en esta noche, el último argumento, la última gran evidencia del por qué creo en esa Biblia. Porque la Biblia es única, es maravillosa, porque es el libro que usted tiene tal vez en su mesita de noche, debe sacarlo y leerlo una y otra vez. Es grandioso este libro. En otros capítulos voy a seguir hablando más y más de esto, ¿no? Y respondiendo a esa pregunta, ¿por qué soy cristiano? ¿Verdad? En algún momento llegaré a algo muy similar a lo que menciona Patty. Ese sentido interno que todos tenemos, ¿verdad? De seguir a Dios. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Muy bien. Y el último en esta noche es la evidencia arqueológica. Wow. Yo recuerdo, mi mamá me compró, por la época que le cuento de- del estudio bíblico, yo recuerdo que ella me compró un diccionario ilustrado. Yo debo tenerlo por acá. Espéreme, a ver si lo encuentro por acá. Espéreme un momento. Muy bien, ya estoy por acá nuevamente. Gracias por su espera. Pero necesitaba mostrarle esto. Yo recuerdo que mi mamá me compró esto. Ah, este, este diccionario. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Vila Squain. Y yo me acuerdo que de niño yo era feliz leyendo esto. Era feliz. De hecho, mi esposa cuando le conté hace poco, ahí con mis hijos y mostrándole a mis hijos para que lo leyeran y todo el asunto, me decía, ¿cómo fuiste capaz de ponerte a leer eso? Bueno, me encantaba. Me encanta todavía. Mire, tenía muchas cosas ahí arqueológicas y un buen montón de diseños y de cosas allí. Bueno, el caso es que era feliz leyendo esto, ¿sabe? Y me asombraba desde niño cómo los hallazgos arqueológicos demostraban que lo que estaba escrito en la Biblia era real. Y yo era feliz viendo eso. Yo era feliz leyendo eso. A tal punto que recuerdo un día le dije a mi mamá siendo niño que yo quería ser arqueólogo, porque eso me apasionaba. Bueno, por estos días he llegado a la conclusión y me considero un arqueólogo de lectura, pero esto es impresionante. Yo le podría hablar de muchísimas cosas, muchísimas temas, muchos hallazgos que se han hecho mm, respecto a la Biblia y que evidencian que la Biblia es la verdad. Pero voy a contarle algunos en esta noche. Por ejemplo,
En el Evangelio de Lucas, que es el libro de los Hechos, algunos le llaman el Evangelio de Lucas, pero realmente es el libro de los Hechos. Mm, Allí se cita, escuchen muy bien esto, 54 ciudades. El libro de los Hechos cita 31 países. El libro de los Hechos cita 9 islas diferentes. Y aunque algunos de esos lugares han cambiado sus nombres, todos hoy pueden comprobarse que han existido. Increíble, porque ningún otro libro en la historia de la humanidad, ya con solo eso, puede tan siquiera llegar a igualar la Biblia. Ningún otro libro, ninguno, puede llegar a decir tan solo este dato que le acabo de mencionar. Es una gran evidencia de que la palabra de Dios es la verdad, de que la palabra de Dios, la Biblia que usted y yo tenemos es veraz. Lo que usted y yo estamos leyendo es verdadero, es cierto. Es algo real, la Biblia. Otro dato por el cual resalta la Biblia. Durante bastante tiempo, escuche muy bien esto, muchos especialistas dudaron de la existencia del rey Salomón. Bueno, hoy en día ya eso no sucede, pero en décadas anteriores, mucha gente puso en tela de juicio la existencia del rey Salomón. Mencionaban que era simplemente una figura imaginaria y todo el asunto, ¿no? Pero dudaban que Salomón hubiese existido, que hubiese sido un rey tal cual dice la Biblia. Y decían, no, mire, eso es imposible porque, entre otras cosas, es difícil que Salomón hubiese existido y aparte, mucho menos que hubiese usado caballos. Si usted ha leído la Biblia, menciona que Salomón tuvo muchísimos caballos, montones, cientos de caballos. Para él, para su ejército, era un rey bastante poderoso. Entonces, ¿qué pasaba? Decían, no, eso es imposible. En esa época, en esa región, cero caballos. Solo habían camellos, nada más. Bueno, empezaron a hacerse los descubrimientos, todo el asunto, hasta que finalmente en el siglo X descubrieron cómo un lugar llamado Megiddo, que databa del siglo X, poseía unos establos. Empezaron a excavar, encontraron establos, todo el asunto, y empezaron a descubrir que era un lugar en el cual vivían muchísimos caballos. Cosa que empezó a sorprenderlos. Empezaron a decir, venga, pero ya desde el siglo X eso es cierto. Increíble, impresionante, terrible. O sea, esto empieza a romper para nosotros. Bueno, siguieron excavando, empezaron a excavar más. ¿Cuál sería la sorpresa cuando descubrieron que tal cual lo dice la Biblia, ese lugar, Megiddo, era una base militar del rey Salomón? Y por lo tanto tenían muchísimos caballos en ese lugar. Finalmente tuvieron que reconocer que el rey Salomón sí existió, y no solo que existió, sino que en efecto tuvo muchísimos caballos. Bueno, muchas cosas arqueológicas. De hecho, en uno de nuestros episodios voy a darle muchos datos de la Biblia interesantes para que usted pueda por allí anotarlos, ¿no? Y bueno, la última en esta noche, antes de culminar con este episodio, iniciando a responderle por qué soy cristiano, y le respondo por la grandeza de la Biblia. Por lo tanto, si la Biblia es lo que es, pues yo tenía que creer lo que dice la Biblia. No tenía que creer otra cosa, tenía que creer lo que dice la Biblia, porque es única, no tiene comparación. Y el último punto de la Biblia, a su favor, son sus verdades científicas. Las verdades científicas de la Biblia. Bueno, por acá Patti nos cuenta una experiencia linda que tuve de niña. Permítanme que esto subió.
Una experiencia linda que tuve de niña y fue una cosa que me impactó. Papi nos llevaba a las campañas. En ese entonces había un gran avivamiento en el mundo y había un predicador que se llamaba, T.L. Osborne. Estupendo. Dentro de poco voy a empezar una sección en mi canal de YouTube. Estoy todavía pensando el nombre. Por el momento tengo pensado que se va a titular El Filtro o algo como esto. Y en, en ese espacio voy a analizar libros también. Y le voy a recomendar libros para que pueda leer. Y T.L. Osborne, léalo. ¡Wow! Estupendo. Y él vino a Colombia y papi me llevó. Hubo milagros ese día. Paralíticos se levantaban, la gente sanaba y yo quedé, wow. Esas cosas impactaron mi vida. Me llevaron a creer que Dios era extraordinario y que yo quería agradar a ese Dios. Sí, señora. T.L. Osborne, me le quito el sombrero a ese hombre. Estupendo. Un hombre de impacto en el Señor. Gracias, Pati. Nos dice por acá doña Virgelina, por eso Martín es feliz leyendo la Biblia. Gloria a Dios, doña Virgelina. Espero que siga así, mi chiquitín hermoso. Zuli nos dice, también hay historiadores romanos y griegos, sí señora, que relatan hechos que están en la Biblia, como Josefo, sí señora, Flavio Josefo. Escribió mucho acerca de, bueno, de hecho él era judío, ¿no? Él era, cuando lleguemos por allá, a más o menos en el siglo quinto, vamos a ver, eh, o más adelante, pero vamos a ver un poco de la historia de Flavio Josefo, ¿no? Es interesantísima la historia de él. Él era un fariseo, dejó de ser fariseo, entonces ya los judíos lo despreciaban, pero él conocía mucho acerca de su propia gente, ¿no? Bueno, escribió Las guerras de los judíos, así se titula toda esa serie. Escribió otras cosas allí. De hecho, es uno de los que habla acerca de la existencia de Jesús. Escribe algunas líneas, no escribe mucho, simplemente escribe algunas líneas, pero evidencia que históricamente que Jesús existió, ¿no? Entre otras cosas. Pero sí, estupendo, Misuli, así es. Otros historiadores, muchísimos, hablan acerca de las verdades de la palabra del Señor. Bueno, verdades científicas. Muy bien. Tenemos que entender que la Biblia no es un libro científico. Ojo con eso. La Biblia no es un libro científico. Pero la Biblia sí da o proporciona datos que la ciencia sigue corroborando. Y es interesante una cosa, ¿sabe? Hoy leía como, por ejemplo, eh, los libros de ciencia de hace 15 años, muchos de ellos son obsoletos ya hoy en día. Obsoletos, literalmente, obsoletos, no sirven para nada esos libros. Servirían para acumular la historia del avance científico, pero como tal ciencia hoy no sirven para nada. Están obsoletos. ¿Por qué? Por los avances que ha tenido la ciencia y que han venido redescubriendo cosas, han venido poniendo en tela de juicio otras creencias que se tenían desde hace siglos y, ok, se han dado cuenta, no, no es así, no va por aquí. Pero otra vez acá resalta la Biblia y es tan grandiosa que pese a que tiene milenios de haber sido escrita, de haber sido culminado, por lo menos el Nuevo Testamento, de haber sido culminado, pues esta Biblia es el único libro que puede decir que pasado milenios, los datos científicos que en ella están escritos son datos totalmente corroborables en pleno siglo XXI. Es el único libro. Y piense por un momento en esto, o sea, le acabo de mencionar que un libro de 15 años atrás, un libro científico de 15 años atrás, pues ya es un libro obsoleto. Imagínese un libro de milenios. Pues ya no sería ni siquiera obsoleto, ya sería, no sé qué sería, pero para nada serviría. Pero la Biblia sí, porque los datos científicos que ella contiene son precisos. Por ejemplo, el peso del aire. La Biblia habla que el aire pesa. Durante siglos la gente decía, y los científicos decían, el aire no tiene peso. Bueno, descubrieron que sí, que el aire pesa.
Por ejemplo, la Biblia habla de una ley llamada la entropía. ¿De qué se trata esa ley? Que toda la materia en este planeta y en el universo tiende a envejecer, tiende a desordenarse. Todo. Por eso usted tiene cosas guardadas y se dañan, porque hay una ley llamada la ley de la entropía. Bueno, la Biblia habla siglos atrás acerca de esta ley. La Biblia también nos habla, perdón, del ciclo del agua en la naturaleza. La Biblia también nos habla de corrientes de los océanos, la clasificación de géneros, de especies, de animales, de plantas. La Biblia nos habla acerca de cómo las aves vuelan con el menor gasto de energía. La Biblia nos habla de la composición química del cuerpo humano, que también está presente en el polvo de la tierra, en piedras. La Biblia nos habla cómo la sangre es la fuente de la vida. La Biblia nos habla de medidas sanitarias adelantadas en esa época para nuestros días. La Biblia nos habla de el cuidarnos del usar alimentos peligrosos. La Biblia nos habla de la esterilización de las cosas para evitar infecciones. Por ejemplo, nos habla de la circuncisión. Uy, esto es una cosa impresionante. Esto me dejó a mí, wow, la circuncisión. Bueno, si usted ha leído la Biblia, Dios ordenó que todo niño tenía que circuncidarse ¿a cuántos días? ¿O a cuántos años de nacido? ¿Quién me responde? Voy a tomar agüita mientras alguien me responde. ¿Al cuánto tiempo de nacido un niño debía circuncidarse por orden divina? A ver quién me responde por ahí. Tras tanto voy a mirar a ver cómo va mi red social por acá. ¿Al cuánto tiempo tenía que circuncidarse un niño? A ver quién lo sabe por ahí. A los 8 días de nacido. Sí, señora. Gracias, mi Zulita. 8 días de nacido. Norita nos escribe 7 días, pero no. Tenía que ver a los 8 días de nacido. 8 días exactamente de nacido, un niño debía circuncidarse. Bueno, y entre otras cosas, pues nos damos cuenta cómo, pues para la época en donde Dios ordenó esto, pues básicamente los pueblos que estaban cerca, los pueblos que vivían por ahí cerca de los israelitas, pues eran pueblos que acostumbraban también a circuncidarse en algunos lugares, no en todos, pero sí acostumbraban a circuncidarse, ¿no? Bueno, pero por lo general acostumbraban a hacerlo a los 15, 16 años o mucho más grandes. Cuando Dios dice, tienen que circuncidar a los niños a los 8 días de nacido, pues esto fue llamativo para todos los pueblos. Pero los israelitas, sin saber el por qué, obedecieron al Señor. Y sabe que esto tiene una respuesta científica del por qué un niño debe ser circuncidado a los 8 días. No a los 9, ni a los 7, ni a los 14 años, ni a los 20, ni a los 25. No, no, no. A los 8 días exactos de nacido. Por una razón. Resulta que un hombre llamado que fue premio Nobel, un doctor en química, Henrik Dam, un tipo, una eminencia, descubrió la vitamina K. Y que esa vitamina K, entre otras cosas, no descubrió la vitamina K, sino descubrió que la vitamina K ayudaba a prevenir hemorragias en los niños. ¿Y cuál sería la sorpresa? Cuando se dieron cuenta que cuando un niño nace, nace con deficiencia en esta vitamina, por muchos otros factores que ya usted puede estudiar. Y es exactamente en el día octavo cuando esa vitamina que previene hemorragias está en su cumbre. O sea, está en la cumbre de su desarrollo. Por lo tanto, en otras palabras,
si hay un momento específico para que alguien se corte y rápidamente el cuerpo sane, pues es en el día 8 de nacido. Básicamente, es eso lo que él está mencionando y lo que se ha descubierto. Es exactamente en el día número 8. ¿Quién iba a saber eso? Ningún científico de la época lo sabía. Esto es un descubrimiento que sucedió en el siglo XX, el siglo pasado. Pero Dios le ordenó esto a su pueblo milenios atrás. ¿Y por qué se lo ordenó? Porque él sabía por qué. Él sabía que el niño, a los 8 días, estaba en el punto cumbre, allí, y en ese punto cumbre, pues tenía, tenía que ser circuncidado para evitar hemorragias. Así que bueno, datos interesantísimos en esta noche acerca del por qué soy cristiano y por qué la palabra de Dios tiene una grandeza inmensa para nosotros. Así que bueno, me despido en esta noche de todos, en este capítulo de Línea de Tiempo. Gracias a todos por estar allí conectado en esta noche. Gracias por estar en este tiempo. Y ya saben, nos vemos en 8 días con un nuevo episodio de Línea de Tiempo. No deje de compartir estos episodios. Suscríbase por favor a mi canal y nos vemos en 8 días. Gracias a todos.